que es Oye, el punto. Claro. Lucero, yo tengo una pregunta respecto a, como en otras corrientes de magia, ¿no es cierto? Como por ejemplo la Wicca, que es como bien, la Wicca es como bien famosa hoy día porque es como también tiene una lógica, según entiendo, también relativamente moderna, ¿cachai? Y está muy asociada a los poderes de la naturaleza, o sea, ellos hablan mucho de la naturaleza y su relación con la naturaleza. ¿Qué pasa con esta disciplina y la relación con la naturaleza como en otras en general? De hecho, claro, es muy similar a lo que es la magia del cerco, que es como muy similar a lo que hacían los mapuches acá con su cosmovisión, o los segnes como tal. De hecho, la Wicca se basa mucho en el dios y la diosa, que es Cernunnos y Hécate. Y efectivamente ahí es donde tú dices, en base a colores, la magia verde. Que en vez de quizás en cultura africanista o en prácticas africanistas que hacen sacrificios con animales, acá netamente lo que sacrifican son plantas o árboles sagrados como tal. O limpiezas con piedra. Todo tiene que ver con ese tema más elemental, por decirlo así. Se creen lo que son sus varitas mágicas, hacen lo que es su magia ceremonial en base al dios, a la diosa, y todo con una vibra muy positiva. De hecho, la Wicca ya dentro de lo que era una cultura pagana ahora pasó a ser una religión. Y tiene muchas extensiones que también de repente me sorprende que hablan de la Wicca ecléctica. Yo digo, wow, pero bueno, todo va evolucionando de cierta forma. Se dice que la voluntad dentro de las prácticas es la ficción en los momentos culmen del ser humano. En un momento culmine, uno genera lo que es la voluntad, donde hay un antes y un después como tal. Entonces hay que entender que la voluntad es lo que hace que el observador cree su realidad como tal. La percepción va muy asociada a lo que es la voluntad. Y hay que entender que dentro de lo que es la práctica, en base a la voluntad, todas son creencias de nuestra propia creencia como tal. O sea, lo que yo alimento, lo que yo le doy fuerza, va a tener una reacción como tal. O va a tener un resultado, una manifestación. Por ende, la voluntad es súper importante cómo uno la emplea. Que es lo que nuevamente hablamos con el Nico en base a ser responsable con las cosas que uno hace. Entonces, es súper importante dentro de que todos estos campos de la magia o el ocultismo, el misticismo como tal, la creatividad es una fuente potencial para generar lo que es la libertad introspectiva o dentro de un estado alterado de conciencia como tal. Y es el cambio que uno hace constantemente en este tipo de trance o trabajo. Que entendamos que yo la otra vez lo mencioné con el Nico. Yo dije, no se trata de que solamente uno diga, este hace cliché, oye, espérame, Rodrigo, tengo a alguien al lado que te quiere decir algo. Bueno, para generar un estado alterado de conciencia real, uno tiene que trabajar en ello y proyectarse con una canalización, una visualización, generar lo que es la voluntad, el trance mágico, lo que es la creatividad, y en base a eso tiene un resultado. Y es un proceso que depende netamente de cada practicante como tal. Hay gente que lo puede conseguir, si ya lo tiene muy finito consigo mismo, en unos 15, 30 minutos, y hay personas que se demoran 1 o 2 horas en llegar a cierto estado alterado. Entonces, por eso no caigamos siempre en la verborrea de decir cosas, porque no sé, viste una serie, porque te leíste un libro, y empieza a generar como una autosugestión de creer que se puede, sabiendo que esto tiene una pauta, una práctica de por medio. Es que volvemos a lo mismo. Nuevamente, Hollywood te ha vendido una imagen distinta de cómo son las cosas, te ha vendido una imagen distorsionada de esa forma correcta de hacer las cosas. Oye, por ahí pregunta Candy si tú trabajas con deidades. Sí, puedo trabajar con deidades, he trabajado con deidades y después las desecho. Que después vamos a llegar al punto de los egregores, para quizás dar mi Perfecto. interpretación de cómo yo entiendo las deidades. Pero Y dentro de luego ciertos Siberiano, panteones. ¿Mm? eso, y luego Siberiano pregunta si crees que las entidades son externas o internas. Buen punto también, muy buena pregunta. Pero yo creo que ese tema lo vamos a tocar después, porque sí Ya, quizás dale nomás, dale nomás. pueden haber ciertas proyecciones tuyas, personales, porque tú eres creador. Y también puede haber un colectivo de afuera que pueda también participar de buena o mala manera en ti. Ojo ahí. Entonces, claro, mira, dentro de lo que es la voluntad como tal, hay que entender que el caos hay que utilizarlo, como lo preguntaron al principio, que era el caos. El caos es la energía primordial de lo que es el universo y eso uno lo puede moldear a su favor. Entendamos que el caos también dentro de lo que son aspectos gnósticos, te habla de lo que era Sofía, el Lotus y el Nous, el caos fue parte fundamental de lo que fue la creación como tal de nosotros. Que se habla mucho del demiurgo, ¿cachai? De lo que son los arcontes, perdón, o de lo que es este crecimiento que tenemos que nosotros generar
con un grado de conciencia elevado. Y mientras vamos a seguir siendo prisioneros de nuestras propias emociones como tal. El punto es como tú reflexionas de ti mismo y sales quizás de estos aspectos, quizás que es el ego, adquirir cierta inducción o pensamientos que no son muy productivos para ti, del entorno. Entonces, desde ese punto, de esa fuente, como todo es caos, y el caos también es un orden, de ahí tú puedes proyectarte hacia ti mismo y generar lo que es un cambio a tu favor, o moldear las cosas a tu favor. Es importante que el vínculo mágico lo entendamos que es nuestra conexión con el resultado que buscamos o con la finalidad que queremos como tal. Y en eso nos basamos en lo que es el simbolismo, lo teatral y las herramientas como tal. O sea, al final quien tiene la fuente o quien tiene como esa potestad de generar es uno. Los demás son todas herramientas como tal, dentro de lo que es nada más que el caos. Entonces, para eso la voluntad es importante, la actitud que uno posee. Porque lamentablemente siempre pasa que hay personas o practicantes iniciados que dudan mucho de lo que es generar un ritual como tal. Y al momento yo siempre digo, cuando tú dudas de ti mismo, es mejor no hacerlo. Porque uno tiene que plantar la actitud y la voluntad en que las cosas van a tener un buen resultado positivo. Es la precisión emocional que tú tienes para generar algo. Y posteriormente de eso, como todo caota, genera lo que es un desapego, un destierro de las cosas. Se dice, de cierto aspecto, que mientras más uno piensa en una cosa como tal, más la retiene. Y al momento de desapegarse o aceptarla como tal o desterrarla, eso empieza a cumplir su función. Pero mientras más uno se apega a ese deseo, a ese anhelo o a ese resultado, más queda contigo y no va a pasar nada. Tienes que aceptarlo como que ya fue. Y eso genera lo que es la condensación energética, el caos condensado que le llaman. Entonces, por eso volvemos. La voluntad dirigida, o la mente consciente, que también lo plantea Carl Jung, es el propósito real que tú creas en ti mismo, o lo que vas a generar. Y ese propósito tú lo generas a través de una construcción de un simbolismo para ti, para que se apegue lo que da tu subconsciente como tal. Y eso consciente, efectivamente, todo lo que tú estás creando, el propósito real, lo hace inconsciente. Y eso depende mucho de lo que es la imaginación activa. Y eso es lo que te genera visiones a ti mismo, ¿cachai? Dentro de lo introspectivo, el trance que tú tienes, para manifestar lo que es tu realidad como tal. Eso es lo que le llaman el despertar en ciertos aspectos como tal. Como el Y para despertar eso, de la vuelvo a lo mismo. conciencia. Es claro, exacto. Y para eso siempre hay que tener un equilibrio perfecto dentro de lo que uno está generando. Y ahí efectivamente es lo que mencionó Nico en su momento, se apega uno mucho a la frase de que nada es verdad y todo está permitido. Y que tenemos la capacidad directa de lo que es crear o destruir dentro de lo que es nuestro aspecto subconsciente como tal. Por eso las verdades Buenísimo. absolutas solamente existen si la elegimos como tal. Ojo ahí. Uno acepta el dogma. Exacto. Si al final O siempre lo he sea, dicho, aquí, hay muchas creencias. dentro de lo que tú comentáis, Lucero, disculpa que te interrumpa, uno podría entender que el concepto que se usa afuera de esta lógica de la magia, pero por lo que tú comentas también es como clave dentro de esto, que sería lo que nosotros entendemos como fe. Buen punto, efectivamente sí. Se le llama fe también dentro de culturas más religiosas, que es que tú ya crees en algo, o lo sientes de cierta manera. Que eso es lo que genera la fe, efectivamente, claro. Como vuelvo a repetir, cada verdad que tú la adquieres como tuya, y eso te da un resultado positivo, porque siempre lo he dicho, si tú, no sé, estás en una iglesia, eres creyente de algo, y eso te hace bien como persona y ser humano, es súper válido, súper bueno. Como si yo practico y hago mis cosas, ¿cachai? Totalmente poco convencional de lo que es una religión, y soy buena persona, también es válido para mí. El punto es lo que te haga mejor a ti y te haga crecer como persona, o te haga tener un despertar de conciencia que se dice. Y muchos lo toman como distintos paradigmas de arquetipos. Algunos fe, otros estados alterados de conciencia, otro un despertar, otro una ascensión, un estado supra, etcétera, etcétera. Algunos le llaman mi santo, mi sagrado ángel guardián, otros le llaman mis familiares, etcétera, etcétera. Tiene un sinfín de connotaciones que al final llegan al mismo punto. Ejercer las cosas de buena manera y ser mejor contigo mismo. Claro. Buenísimo. Claro. Por ahí Mauro Maldonado dice, no quiero ser pesado, pero siento que el invitado se contradice. Yo creo que, claro, se puede entender un poco como contradicción, pero lo que pasa es que tú tenés
un espectro tan amplio para crear lo que necesitas crear. Y además tú también tenés tus límites personales, pues. Entonces, claro, nada es verdad, todo está permitido, pero dentro de mis límites. Entonces, desde ese punto de vista, claro, tiene una apariencia contradictoria, pero en realidad no es contradictoria, sino que es una apariencia controlada, que no significa que sea necesariamente limitada, desde mi punto de vista. No sé qué pensáis tú, Lucero. De hecho, efectivamente, el caota, como adquiere y desadquiere ciertos paradigmas o dogmas, es muy contradictorio. De hecho, hay un movimiento que se llama el discordianismo, que tiene que ver mucho con Eris, la diosa de la discordia, que genera este tipo de situaciones. Que cada caota puede pensar una cosa una semana y a la semana siguiente piensa totalmente opuesto a lo que generó, directamente porque uno se desplaza por esto como creencia, como herramienta, entendámoslo así. Y claro, ¿Cómo se está lo llama otro que la discordia? Eris, Eris. ujú, Me mataste, yo no la la de la conocía. manzana. ¿Ya? Y hubo un movimiento que así empezó el caoísmo, con ese movimiento. Y generalmente muchos caotas van a hacer eso, querer romperte a ti tu esquema y ser muy contradictorio y desmentirte todo. Y ser muy confrontacional con lo que tú digas. Y realmente son pocos los caotas que pueden quizás aceptar algún tipo de dogma de alguien porque siempre lo van a cuestionar. Y ese es el punto. Como dice el Nico, de repente está el criterio personal también, uno como individuo, y lo que hace como práctica. Por eso digo, es fácil de repente hablar, pero cuando uno ya empieza a practicar y ve resultados o ve cómo se materializan ciertas cosas, uno también genera su propio criterio de trabajo. Que eso es muy distinto a que yo hable de modo general de lo que es la magia del caos, a lo que también puedo mezclar con prácticas mías personales. Pero te vuelvo a repetir, cada caota va a tener una funcionalidad y una respuesta totalmente distinta. Y de eso se trata. Que es Oye, distinto a lo que pasa en las otras clases perdón. de magia, justamente. Ujú. Que eso se suma a lo que escribió alguno de los chiquillos en la caja de comentarios delante, que decía que, claro, que en las otras magias tú vas a lograr y puedes repetir los resultados. En la magia del caos nunca va a ser siempre el mismo resultado, y eso se debe justamente a esto. Exacto. Hay Ahora, quizás cierto... volviendo al tema de los arquetipos y de las deidades, la Candy dejó la pregunta si los arquetipos, perdón, las deidades los trabajas como arquetipos o desde lo devocional. ¿Por qué? Porque ella dice que nuestra mente funciona en base a imágenes y simbolismos, por eso se utilizan en magia para dar fuerza al ritual y a la intención, desde su punto de vista, dice. No, efectivamente, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando se empezaron a crear dentro de lo que es la práctica de la magia del caos, los sigilos o sellos, ciertos tipos de correspondencia, donde tú manifiestas algún deseo y lo plasmas directamente en un sello, y después con todo el estado alterado de conciencia generas que ese sello tenga un resultado como tal, o que mueva lo que es tu campo de visión. Entendamos que cada cosa o el subconsciente procesa mucho más rápido, mucho mejor una simbología que palabras o ciertas cosas repetitivas. Las simbologías son mucho más rápidas de procesar en un subconsciente como tal. Por eso se trabaja mucho con sello o el sigilo. Pero creo que nombrar con las prácticas de un sigilo está tan manoseada ahora que se entiende lo que es un sigilo, que es un sello, que uno pone un deseo, a través de eso crea como una especie de imagen y eso lo procesa y espera un resultado a fin con ello. Sí, Entonces, sí. claro, como dices tú, las deidades se trabajan de qué manera dentro del caos. Dentro del caos, vuelvo a lo mismo. Todo es una herramienta. Son arquetipos, o sea, quizás lo puedan manejar a un nivel emocional, porque según en algún momento, hasta los 72 demonios de Salomón dijeron que eran solamente aspectos subconscientes de la persona y que radicaban solamente en ti, y no eran netamente la simbología de algo etéreo o materializar algún tipo de demonio. Ojo ahí, como estos que también lo toman con una forma de respeto. Es decir, voy a traer una energía residual que conecto con algo más fuerte que me va a asistir o me va a ayudar para cierto cometido de ciertas cosas. Entonces Bueno, puede estar por estos dos campos. Es dependiendo nuevamente de lo mismo. Cómo lo va a emplear el practicante en base a lo que es su propia creencia. O por el proceso de experimentación que está viviendo en base a lo que es esa instancia.
Oye, Lucero te pregunta Edgar Aranda si hay un dios del caos. O sea, dentro de la magia del caos, existen muchos dioses del caos como tal. Pero la mayor simbología es la diosa de la manzana como tal, que es la de la discordia. Pero un dios en específico como tal, no existe uno, no existe un dios del caos. Sí hay teorías de dioses caóticos como tal, pero también son utilizados como arquetipos. O sea, nosotros lo que mucho mencionamos es lo que es el choronzón, que tiene que ver con todo lo opuesto o todo lo que el ego te corrompe a ti como practicante y te nubla en base a malas prácticas como tal. Dentro del concepto, ¿no es cierto?, de los rituales mágicos, ¿no es cierto?, si uno se va, ¿no es cierto?, a lo más común y lo que te encontré en todos lados, no sé, pues, hay de repente tú ves rituales con velas, después por otro lado hay rituales con, no sé, pues, con saumerio, rituales con flores de Bach, rituales con todo lo que te puedas imaginar respecto al mundo de los rituales. El ritualismo que se utiliza en esta disciplina, ¿no es cierto?, que nos trajiste hoy día y que nos estáis contando que es la magia del caos, ¿es el mismo para todos o depende de cada una de las personas que lo practican? En ese caso particular, ¿qué tipo de rituales son los que tú más aplicas, Lucero, en tus prácticas? Mira, depende de cada cual, pero sí cada caota, o mago en este caso, adopta quizá algún ritual con el que tenga afinidad o tenga resultados en base a lo que busca. Para mí, el buen caota es el que, sin ninguna especie de herramienta, puede generar o alterar su realidad. Ese para mí es el que vale. Los demás netamente son arquetipos para tú sentirte más cómodo o más, con más afinidad en lo que vas a hacer, cuando es como primera instancia. Efectivamente, claro, yo dentro de lo que he pasado, también yo tengo mi altar, cosa que dentro del caoísmo es cuestionable tener un altar también. Y también me tomo mucho de lo que son magias tradicionales con ciertos practicantes que compartí, que adquirí quizá un poquito de cada de ellos y lo empecé a implementar para mí, de forma ecléctica. Yo sí trabajo con vela, trabajo con lo que es un altar y también trabajo con una herramienta, como quizás, no sé, pues la daga, el báculo, dependiendo del ritual como tal. Realmente para alta magia o magia ceremonial se usan muchas herramientas. El tema del saumerio, el tema de, en base a lo que es lo tradicional con flores, ¿cachai? O baños amargos, baños dulces que le llaman. Eso es mucho de la magia tradicional antigua. De que en vez de limpiarse con sal, te puedes despojar directamente con hierba. Y tiene mucho mejor efecto, más impacto. Pero dentro de mis prácticas, como digo, de repente puedo ser muy tradicional, de cierta manera, con velas, con ciertos arquetipos. También puedo saltar quizá a culturas más africanistas con temas de vudú, muñeco, con temas de caldero como tal. O también puedo saltar directamente a una evocación goístia que tiene que ver con simbología en el suelo y tratar de manifestar o materializar ciertas cosas. O sea, Pero si me en preguntas, general son, tú aplicáis más las experiencias que a ti te satisfacen, ¿no es cierto?, que has ido conociendo y que has ido perfeccionando en el tiempo, más que algo impuesto por la magia del caos específicamente. Eso entiendo es que a por grandes eso la rasgos. magia al cabo es netamente tener resultados, independiente de cómo lo vas a conseguir. Por eso digo, yo en lo personal, como soy curioso, de repente me gusta saltar de algo tradicional, a algo goetia, quizá algo africanista, o de palo mayombe, yoruba, etcétera, etcétera. Porque me gusta curiosear a mí, me gusta experimentar y ver si tengo resultados. ¿Y obtienes el resultado que buscas? O sea, sí, sí. Por eso también hay ciertas cosas que vuelvo a hacer o a repetir, dentro de lo que es mi trabajo personal como tal. Oye, tú dijiste que había hierbas para descargarse. Ujú. ¿Cuáles son las mejores hierbas para descargarse? Estoy seguro que a alguien Pucha, le puede salir el dato ahí. mira, si nos basamos Yo tengo una amiga que vive el matico, nada más diré. si nos basamos en ese arquetipo, porque se dice mucho que los baños de sal, que tienen que ser de aquí hacia abajo, que no son Ajá. netamente muy potentes, o la limpia de huevo, que es pasarse un huevo y después ver el resultado, no es que te limpien de una forma 100% magnética energéticamente. Uh-huh. La sal lo que hace es reiniciar tu energía. Y si tú no tienes una buena creencia, ¿cachai? O la voluntad o la fe, como dijo el Rodrigo, si lo haces a media, no va a resultar nada y al contrario quizás puede que atraigas cosas peores dentro de tu estado anímico como tal.
Entonces la buena hierba, dentro de lo que es la localidad de nosotros, es la ruda. La ruda es una hierba potente para desterrar o quitar ciertas cosas. ¿Qué más se usa? El tomillo, para cosas productivas está el laurel, está el romero como tal. Algunos hasta pueden usar lo que es azúcar moreno para traer cosas positivas. Por eso están lo que son los baños amargos y los baños dulces. El baño dulce es para siempre traer algo de bienestar para ti, y los baños amargos es tratar de sacarse ciertas cosas no muy productivas contigo, o tu campo energético como tal. Pero la fuente es la ruda. Está, ¿cómo se llama? El árbol sagrado de los mapuches. El canelo, esa también es otra hierba para despojarse muy bien en base a un baño amargo. Que se entiende que es una infusión, que pasa unos 5 o 10 minutos y después tú dentro de lo que es tu fe o tu creencia, te vas como manifestando diciendo, ya, me limpio de esto, me saco esto y esto. Qué buena. Sí, mira, Oye, mira, la Candy dice, yo le tengo fe a la sal de mar, al romero, la salvia, la ruda, la albahaca y el laurel. La albahaca Y sí hace también. unas ensaladas buenas, parece también. Claro. Claro, una ensalada César. oye, dice Lobo Siberiano, una pregunta. ¿Cree en una verdadera voluntad, como en el libro de la ley, o solo cree en objetivos más materiales y lograr objetivos utilizando el poder de la voluntad? Es importante la voluntad como ley, de cierta forma, pero también muy contradictoria en base a lo que es, vuelvo a lo mismo, entender que somos seres duales y que somos parte de la carne. Nuevamente se vuelve a mencionar, como lo dijimos anteriormente, la voluntad depende mucho del proceso o del estado o grado que tengas tú para lo que estás practicando como tal. Porque vamos a ver nuevamente en la amalgama, hay personas que esto lo hacen de forma mucho más egoísta, mucho más infantil, y otras personas que lo hacen con una seriedad, una responsabilidad en base a un crecimiento personal. Jefa Candy pregunta, ¿qué opinas del ají cacho de cabra? ¿Es bueno para el destierro o el despojo? Sí, es que hay un punto súper importante. Antiguamente los machis usaban cada hierba para unas correspondencias positivas y también unas correspondencias no muy productivas. Cada cual tiene su arista. Por eso digo, todo de cierta manera es dual, todo tiene algo para hacerlo de forma positiva, proactiva, y otro quizás para generar algo no muy positivo, o sea, para despojo como tal o para destierro, sí puede tener sentido. Pero generalmente yo, en lo personal, el picor o lo picante lo utilizo para hacer cositas no muy buenas, digamos. Polvos pica Perfecto. pica, ¿no? No necesariamente como polvos pica pica, sino al momento de una ejecución de algo, para como desearle todo ese cariño que le tiene a la persona, le va echando picor, para que se vaya pudriendo junto con lo que se manifiesta ahí. Ah, algo poco, Claro, algo una violita. cebolla, una cebolla, Con una cebolla cariño. dijo el otro. Claro. Dale nomás, vamos con los Entonces, Gregores. entonces ya, pues, el egregor se entiende que es un centro energético de los estados de conciencia de los humanos, que se forma por un colectivo o grupo de personas como tal, de manera mental o psíquica. Entonces se explica que, claro, un colectivo de personas, cuando tienen algún deseo, algún anhelo, o lo manifiestan de cierta manera, están generando podríamos decir, una forma o, o algo etéreo que se manifiesta a través de lo que es un pensamiento colectivo. Y eso hasta puede adquirir una inercia propia como tal. Que es donde hay una teoría muy potente de lo que es la magia del caos, que dice que todo Dios o toda entidad es netamente una respuesta colectiva de nosotros mismos y que nosotros creamos eso como tal. Antiguamente los filósofos paganos reflejaban en la naturaleza las cualidades humanas y por eso creamos dioses. Todo lo que veíamos reflejado afuera le damos una intención, una manifestación en base a lo que era un dios. Y de ahí para mí toda entidad, dentro de lo que es mi creencia, son netamente creaciones de nosotros mismos. Que ahí también puede ser lo que es la extensión que también ocupamos nosotros, que son los servidores como tal, que es como crear una extensión de uno, que también tiene una energía inerte, que cumple ciertas situaciones o ciertas metas que uno le da como esa vida a ese servidor como tal. En otro aspecto están lo que son los tulpas, pero un tulpa es como algo más personal que al Personal. final necesita alimentarse de ti para mantenerse. Más es lo que un servidor que una creación personal de uno, inmediatamente está a tu servicio, por algo es un servidor.
Pero un egregor, como se dice, es un ser con fuerza y voluntad propia independiente de lo que son sus creadores. Por eso, volvemos a lo mismo, son formas psíquicas colectivas que pueden influir energéticamente en los pensamientos, sentimientos y actuar de las personas. Ojo ahí. Claro. Entonces el egregor siempre reacciona Buenísimo. sobre nosotros y puede cambiar o modificar lo que es nuestro espacio. Se habla mucho de lo que es la magia del caos, que la otra vez se lo comenté al Nico. Hay un egregor que supuestamente se creó en un colectivo de un recital de rock, que era Fotamecus, que tiene que estar, lo tiene muy asociado a lo que es el tema del tiempo, los estados del tiempo como tal. Y lo crearon muchas personas en un recital. Y dicen que esa entidad, si tú trabajas con él o lo convocas, de cierta manera se entiende la manifestación en base a lo atemporal que te muestra quizás ese ser o esa energía como tal. Ya, perfecto. Alguien preguntó, parece que fue la Elita. La Eli pregunta, ¿una limpieza es necesaria estar en persona? Si te la haces tú misma, absolutamente. No, pero hablando en serio. Para una limpieza, ¿uno tiene que estar en persona cuando te la hace una tercera persona? Yo O soy sea, ¿puedes de, yo hacer soy una limpieza a distancia? mira, omitiendo quizá a los monjes brasileños, monjes tibetanos que hacen trabajo a distancia con un vaso de agua mientras tú duermes, sacándolo a ellos de contexto, yo soy más de la vieja escuela. Yo considero que se ensució tanto el tema de lo que es la canalización energética, Ya. que yo no estoy muy a favor que a través de un teléfono tú puedas quizá asistir a un paciente y darle una limpieza como tal. Yo soy muy partidario de ir directamente, tener interacción con la persona como tal, y ahí generar o vemos qué realmente se hace. Pero eso de distancia, ¿cachai? O a través del teléfono, cosas así, yo no estoy muy a favor de ello. Creo que es mucho más, como se dice, para generar lo que es la teatralidad, que generar quizá un resultado positivo como tal. Ya. Y con respecto a hacerse limpieza a uno mismo, sí, efectivamente puede hacerlo tú. Puedes hacértelo a ti mismo. Pero igual también es bueno o importante que alguien más interceda quizás por la percepción que tú tienes de lo que eres tú. Y quizás con una energía, ¿cachai? Una interpretación distinta, puede ser mejor asistido también. Ah, mira. Pero Buenísimo. pero cuando es asistido es en persona, o sea, la persona que te asiste está en Obviamente, el mismo lugar contigo. obviamente. Ya, mira, Yo mira por qué lo menos soy interesante. partidario de eso. Mira qué interesante, porque en el fondo, claro, cuando tú le haces algo a una tercera persona es a distancia, pero cuando te limpias es en el lugar, digamos, es en No, persona. pero ojo, ojo, Nico, ojo, porque ahí yo estoy completamente de acuerdo con Lucero bajo, tú tocaste un punto re interesante. Yo creo que efectivamente este tema de salvo, y también concuerdo contigo, salvo, ¿no es cierto?, sabidurías ancestrales, ¿no es cierto?, que lo hacen a distancia, como tú hablaste, justamente los tupiaras, ¿no es cierto?, otros monjes tibetanos y algunas otras cosas que sí vienen desarrollando desde la antigüedad a distancia. Ya, pues, Hoy porque día, los tubiara no, es que yo ahí, espérate, los tubiara no limpian, sanan, pero no te están limpiando, no te están sacando. no, pues, pero una sanación también puede ser limpieza, Nico, claramente, claramente. Yo Ahora, creo que la sanación y la limpieza es limpieza, desde mi punto de vista. sí, pero bueno, mira, para no entrar en ese detalle, lo que quería tocar un poco es que también se ha ensuciado mucho el concepto de esa sanación a distancia y tiene relación justamente hoy día con el lucro, creo yo, que buscan muchos de estos pseudo gurús, ¿no es cierto?, que te encontráis por todos lados. Y uno lo ve, pues, Claro. weón, ¿cachai? Que te hacen estas sanaciones a distancia, por Zoom, weón, que probablemente tienen una relación y fue un negocio redondo que estalló fuertemente en la pandemia. Y a mí me pasa, por ejemplo, con un tema que yo lo he trabajado harto, que tú lo sabes, Nico, ¿cachai? Que es la sonoterapia, ¿cachai? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la Sí, sonoterapia, porque para mí es un tema que es muy físico, ¿cachai? Muy cuántico, muy físico. Y estamos hablando de cuántica cuántica, pues, ¿cachai? No de sanaciones cuánticas, que también hoy día es un concepto, ¿cachai? Súper mal utilizado, ¿cachai? Y que lo aplican para todo le calza lo cuántico, ¿cachai? Todo sí. es cuántico, ¿cachai? Ya, pero desde la perspectiva física de la onda, de la frecuencia que tiene la sonoterapia, yo veo sonoterapeutas que justamente te hacen la sonoterapia, ¿cachai? Por, por un en vivo, ¿cachai? Y te cobran, que generalmente es lo que pasa. Entonces,
Yo ahí estoy completamente de acuerdo con Lucero que ese tipo de cosas probablemente son mucho más efectivas cuando se realizan face to face, weón, en este caso particular, y en Exacto. vivo y en directo, pues, weón. No nos olvidemos Dicho que hemos eso, visto gente hipnotizando a distancia. dicho, También, pues, buen ejemplo del que tú das ahí. Sí, pues. yo conocía a uno que curaba el cáncer y le hacía así nomás. Imagínate. ¿Qué cosa? Dentro de lo dicho, yo conocía a uno que curaba el cáncer y le hacía así nomás por la pantalla. Te sanaba. Imagínate. Anda. Maravilloso. Ahí tenéis poder, ¿viste? Dentro de lo dicho, en base a lo que dice Rodrigo, tenemos la avanzada en la discordia. ¿Se cobra por trabajos o no se cobra por trabajo? Dentro de las personas que tienen pacientes o asisten a otras personas. Yo, dentro de lo personal, ya lo conversé con el Nico, yo no cobro por trabajo. ¿Y es por qué? Yo no cobro por trabajo porque, efectivamente, antiguamente, dentro de lo que se entiende, existía lo que era el trueque. Y después pasó directamente lo que era pagar con sal, que viene el salario, etcétera, y era el trueque como tal. Dentro de lo que hacían los egipcios, que daban un conocimiento para todo, dentro de lo que eran las universidades, que era el estudio del universo interno y externo, todos tenían acceso a ello. Quizá había una cámara más avanzada de personas más especializadas, pero siempre todo fue a un fin de un intercambio de conocimiento o un intercambio de situaciones o cosas como tal. Por eso yo, cada trabajo que yo hago, que tampoco me gusta trabajar ya a las personas, yo ya dejé eso. Yo trabajo en mío, quizás en mis trabajos con el grupo que tengo, genero ciertas cosas, que es para un fin personal, o grupal en este caso. Pero yo, cuando yo hacía muchos trabajos antes, yo jamás cobraba. En un momento sí cobré mucho. Y también tuve una mala respuesta en base a lo que era tener una acción y reacción por caer de repente en la trampa del ego como tal. Pero yo ahora en ese aspecto yo no cobro y pido un aporte voluntario. Porque antiguamente existían los trueques y después llegaron los que te quieren tener con la conciencia limitada, que crearon el papel que se llama dinero y con eso te controlan. Es totalmente lo opuesto. O sea, si yo estoy vibrando en un campo quizás más espiritual y me quiero quizás desapegar un poquito de lo terrenal, si yo quiero dinero me pongo a trabajar como cualquier ser humano, porque es parte de lo terrenal. Y con algo que quizás yo puedo quizás tener un poco más de conciencia o más conocimiento como tal, considero que no puedo cobrarlo. Y si voy a esperar que sea el aporte voluntario de esa persona. Y ya. Porque tampoco me gustaría transgredir con alguien, porque generalmente siempre hay personas que llegan desesperadas, con aficiones, y bueno, ¿para qué lo voy a tirar más a la borda? Le voy a pedir 500 lucas por un trabajo, si estoy viendo que está en una necesidad. Y ese es mi punto de vista. Yo por eso no cobro. También es un tema importante el tema de los que crearon el papel, que nos mueve a todos como tal, y nos encierran esto, son los que generaron lo mismo. Entonces, ¿por qué caer lo mismo si tú eres totalmente lo opuesto de generar una elevación de conciencia? Ayudando a los pacientes y no clientes, porque son pacientes. Y eso. Yo Voy a ir a discrepo. buscar el cargador. Oye, buen Dale, dale, punto el que toca ahí. Dale, dale nomás. Nico. Esperamos. Voy a buscar el cargador. Sí, sí. Yo discrepo y esto lo conversamos con Lucero cuando pasó algo. Y yo siento que, a ver, uno ¿Qué igual pasó? tiene que hacer. ¿Qué ¿Con pasó qué? algo? ¿Cuándo ¿Pasó algo? pasó algo? Ah, no, cuando en algún minuto él le hizo un trabajo a alguien y dijo, no, pero es que yo no cobro. ¿Cachai? Entonces yo dije, "Bueno, está muy mal que tú no cobres". Claro, esto bajo el marco teórico de que yo ubico a Lucero y Lucero es capo en lo que hace, o sea, sabe lo que está haciendo. Es como cuando tú ves o conoces un medium que es un muy buen medium y que tú sabes que da resultados. No como los tontas que están en el centro y que te tiran las cartas y te dicen cualquier cuestión haciéndote una lectura en frío, claramente. Pero la gente que sí sabe, la gente, la gente que realmente entiende lo que está haciendo, han gastado tiempo de su vida en aprender esto. Yo trabajo con una chica que es medium, que es excelente, y esta chica que es medium estudia esto hace un rato largo y sigue estudiando. Y lo que ella aprende no le sale gratis tampoco. ¿Por qué no debería cobrar? ¿Cachai? Cuando yo he visto gente ayudar a otra, o cuando tú vas a hacer algo por ayudar a otro, en este aspecto para el cual tú tienes que usar el conocimiento que adquiriste y que pagaste por adquirir, porque además es tu tiempo y el tiempo no vuelve, ¿cachai? Entonces, si tú vas a usar una cierta cantidad de tiempo
en ayudar a una persona, entre comillas, ayudar, porque en el fondo estás ocupando tus conocimientos, eso tiene que tener algún costo. Eso no significa que lo tenéis que dejar en pelota aquí en la calle. Significa que tiene que tener, a ver, el costo tiene que ser justo. Y el justo costo tiene que ser un valor que a ti te deje contento haber trabajado y que a la otra persona la deje contenta y tranquila de haberlo pagado. Mientras eso se produzca, está todo bien. Pues entonces, si su trabajo vale A, vale A. Y si alguien quiere usar su trabajo, que ese trabajo valga A y que te paguen A. Ahora, el consejo del descuento es, si ustedes van a perder algo, que la otra persona también pierda algo. Si ustedes van a hacer un descuento, no sé, pues en vez de que paguen 50 y 100, que les paguen el 100% al tiro. Ahí les enseñé una chiquitita. ¿Cachai? Pero básicamente para mí hay que cobrar. Así que, desde mi punto de vista, Lucero, igual como te lo dije la otra vez, tú tenés que cobrar. Si queréis, podéis cobrar menos. ¿Cachai? Pero la gente tiene que pagar por un servicio, la gente tiene que pagar por lo que tú estudiaste y por el conocimiento. Tú no vas a un médico y el médico te dice, no se preocupe, o sea, sí, hay algunos que lo hacen, pero son los que lo conocen. Pero normalmente un médico no te dice, no se preocupe, si era una aspirina nomás, ¿cachai? El Ahí está el médico, punto, o sea, que ahí está el punto. Yo esto no lo uso como una profesión, para nada. Claro Yo que elijo a tú las no, personas no como a los vivís de clientes esto, que, pues, si esa es la diferencia. claro, o sea, yo vivo de mi trabajo terrenal, ¿cachai? Y las personas que quizás lleguen, yo puedo elegir sí o no. Y vuelvo a lo Exacto. mismo. La eso retribución sí, es el aporte voluntario como tal. Oye, Nico, yo de acuerdo contigo, efectivamente, el cobro yo creo que es importante, sobre todo cuando tú vivís de este tipo de cosas, que lo hagáis en forma honesta, transparente y lo hagáis sobre todo con esa equidad, weón, de cobrarlo, como el concepto del precio justo, po, weón, ¿cachai? No para obviamente aprovecharse la gente y enriquecerse. Fíjate que había un comentario re bueno ahí, que no lo puedo dejar pasar. Yo no tenía idea de lo que comenta aquí la Candy. Dice, ya ven lo que pasó con la Daroch. Cobraba 400 lucas por 50 minutos de sesión y había que pagar el 50% antes de la sesión. Claro, esas aberraciones, ¿cachai? Aprovechar, weón, la fama, el espacio, porque probablemente apareciste en la tele, y eso es desangrar a la gente, pues, bueno, entonces finalmente, pero, y ahí tú también lo comentaste, Lucero, weón, claro, no, yo no voy a cobrar 500 lucas porque es una cuestión que no sé, pues no te hace sentido, weón. Hay un tema también personal de que probablemente más que bien a esa persona le está haciendo un tremendo daño, compadre. Me acuerdo en un programa, siempre me acuerdo de esto, y creo que lo conté también en un programa anterior, en un programa que estaban hablando del tarot, weón, ¿cachai? Y llamaron, y habían varios famosos, ¿cachai? De la tele. Uno de ellos era Pedro Angel y los otros no me acuerdo, weón, eran varios compadres. Puta, y todo era, weón, el tarot fabuloso, weón, todos capos, weón, ¿cachai? Todos secos, weón, que es súper importante que se vean el tarot, weón. Toda la vendía, weón, que de cierta forma, una vendía bien marquetera y muy marqueteada, ¿cachai? Para que te dé el tarot. Y bueno, yo recuerdo, weón, cuando la persona que estaba entrevistando, eran cuatro tarotistas que estaban ahí, relativamente famosos, que aparecen en los matinales principalmente, y alguien les preguntó, oye, ¿y tú cuánto cobran ustedes por una sesión de tarot? Y bueno, yo vi la incomodidad, weón, de los compadres como haciéndose los locos perdidos, weón, ¿cachai? Nadie quería comentar cuánto cobraban por una sesión de tarot porque los compadres sabían que cobraban un dineral, pues, weón. Y de repente como que hasta uno de ellos, weón, como que le lograron sacar este tema. Esto pasó hace muchos años, sí. No sé, pues cobraba 100 lucas la tirada, pero te estoy hablando, weón, no sé, 15 años atrás, pues, weón, ¿cachai? Cuando vi esta entrevista. Pero yo vi la incomodidad de los compadres, pues, weón, ¿cachai? Porque hasta ellos mismos sentían que lo que hacían era un despropósito, pues, weón. es que ese es el tema, pues bueno, o sea, si tú, y voy a hablar directamente de la Vanessa Daroche, si tú cobráis 400 lucas a alguien por hacer esto, es que definitivamente no entendiste. Es el público el que te eligió, es el público al que tú te debes, es la gente la que te pide en pantalla. ¿Cachai? ¿Cómo le devuelves a la gente el elegirte haciendo eso? Ese es el tema. ¿Cachai? No, pues, eso está mal. Tiene que ser algo al alcance de la gente. Pero, pero yo digo lo mismo, tenéis que cobrar por tu conocimiento. Y no necesariamente si tú vives de eso o no.
Si tú estudiaste algo y llegaste al nivel profesional, tú podés cobrar. Po. Yo conozco magos, por ejemplo, que no son magos de entretención como yo, que son muy buenos magos, que tienen un nivel profesional y que no trabajan haciendo show, pero que sí trabajan haciendo magia para otros magos y cobran. Es una decisión personal, pues, ¿Cachai? finalmente. Claro, claro. Yo creo eso, o sea, y bien lo que dice Lucero también, o sea, claro, si tú elegís a quién cobrarle o a quién no, si llega alguna persona muy mal, obviamente uno siempre está libre, ¿cachai? De hacerle un regalo a alguien, y eso está muy bien.